Hermanos, estamos entrando a leer el Antiguo Testamento. En las predicaciones pasadas estamos viendo los primeros 3 capítulos del Génesis. No sé cómo te fue, hermano, cómo vas entendiendo las diferentes concepciones que tiene el mundo de ver la creación y cómo el magisterio de la Iglesia nos ayuda a interpretar ese libro del Génesis. Y el día de hoy, hermano, sabiendo que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por ese pecado original, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, por no haber hecho caso a ese mandamiento donde el Padre le había dicho que podían comer de todos los árboles, pero que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y ya no la voluntad de Dios, cuando nosotros ya nos regimos en base a nuestros criterios, en base a lo que el mundo dice, en base a lo que el enemigo nos propone, y ya no hacemos la voluntad de Dios. Ahí, hermano, estamos cometiendo ese pecado original y salimos de la cobertura de Dios. Estando ya entonces Adán y Eva fuera del paraíso, la palabra dice que Eva concibió un varón llamado Caín. Y hermano, saca tu palabra el día de hoy en Génesis 4. Génesis 4, capítulo 4, versículo 1. Ahí, hermano, vamos a ver cómo Adán se unió a Eva y quedó embarazada. Saca tu palabra, hermano. Y ahí en Génesis 4, la palabra de Dios dice así: Adán se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín. En esta oportunidad dijo: gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Palabra de Dios. Mira, hermano, los primeros 2 hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel, pero tuvieron muchos otros, y uno de esos otros fue Set. Y eso, hermano, lo dice Génesis 5. Génesis 5, versículo 3 y 4. Ahí vamos a ver que Adán y Eva tuvieron más hijos, muchos hijos, y entre ellos está Set. Y esto es bien importante, hermano, saberlo, cómo es que ya fuera del paraíso ellos, ya sin gracia, sin aquellos dones preternaturales, sin los dones de la gracia, sin los dones de la impasibilidad que les impedían tener sufrimiento y tener enfermedad, sin ese don de la inmortalidad que les ponía a ellos que no iban a morir, y el don de la integridad, de donde ellos tenían una buena relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Ya ahí fuera del paraíso, ahí en Génesis 5, versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice así. Busca tu palabra, hermano. Génesis 5, estamos leyendo el Antiguo Testamento desde el Génesis. Y entonces, hermano, vamos a ver ahí Génesis 5. Tenía Adán 130 años de edad cuando tuvo un hijo a su imagen y semejanza, a quien llamó Set. Después que nació Set, Adán vivió aún 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Palabra de Dios. Caín era agricultor y Abel era pastor. Dice que Caín actuaba contrario a los deseos del Señor y que a Dios no le agradó el sacrificio de Caín. ¿Por qué crees tú, hermano, que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? ¿Qué pasaba con esa ofrenda de Caín? Y es que ahí en el Antiguo Testamento, un hombre justo era el que creía en Dios y en la promesa del Redentor. A Caín le faltaba fe y por eso no honraba a Dios como era debido. Sus ofrendas pueden haber sido buenas, pero su intención no era buena.
¿Y qué pasó entonces con Caín? ¿Qué crees tú, hermano, que pasó con Caín? Y eso nos lo relata el Génesis capítulo 4, versículo 5. Y ahí en Génesis 4, versículo 5, la palabra de Dios dice así: a Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Palabra de Dios. Mira, hermano, después de la caída de Adán y Eva, expulsados del paraíso, mira ya sin gracia cómo ese hombre va actuando, ya sin esos dones preternaturales, ya la inteligencia no gobierna la voluntad. Y entonces mira, hermano, lo que va pasando: en vez de arrepentirse de su falta de fe, Abel se enojó mucho y dice que su rostro se descompuso. ¿Cómo se pondría esa cara de Abel? La cara de Caín, hermano, sabiendo que a Abel le había agradado más la ofrenda de Abel y le desagradó la de Caín, por lo que creció la envidia contra su hermano. Mira cómo los pecados empezaron a aparecer ahí, ya fuera del paraíso. Nosotros, sin esa gracia, sin esa capacidad de nuestra inteligencia de gobernar nuestra voluntad y que nosotros obedeciéramos la voluntad de Dios, mira cómo el hombre sin gracia necesita de un Salvador, y cómo nuestro Padre en Génesis 3:15 nos prometía ya ese Salvador. Entonces, hermano, ¿qué hace Dios con Caín? Entonces, ¿qué crees tú? Ahí en el versículo 6 del capítulo 4, versículo 6, ¿qué hace Dios con Caín? Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Dios trata de ayudarlo, hermano, a caer en la cuenta de la terrible condición de su alma y le dice qué debe hacer. Y le dice: si obras bien, y eso también nos lo está diciendo a nosotros, hermanos, si obras bien, podrás levantar tu vista. En el pecado y en la tentación, Dios le da a uno el doble de las gracias para poder resistirla. Recuerda, hermano, aquel texto de 1 Corintios 10:13, donde la palabra de Dios, ahí San Pablo nos dice que no seremos tentados más allá de nuestras propias fuerzas, que en el momento de la prueba nuestro Padre nos va a dar las fuerzas y nos va a mostrar la salida. Dios trata de ayudar a Caín y trata de ayudarnos a nosotros también, hermano, que hacemos como Caín. Ahora, ¿qué hace Caín ahí? Caín, hermano, va desperdiciando todas estas gracias que nuestro Padre le va ofreciendo. Le da la espalda a Dios y termina asesinando a su hermano. La falta de fe le llevó a la envidia. Mira, hermano, cómo va creciendo el pecado. La envidia lo lleva a la ira y ambas lo llevan a matar a su hermano, a ese fratricidio. Y luego de ese crimen, ¿qué más hace Dios con Caín, hermano? ¿Qué crees tú que Dios va a hacer con Caín después de que mata a Abel? Y eso nos lo dice Génesis 4, versículo 9. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Palabra de Dios. Mira, hermano, Dios no lo abandona a su pecado, lo sigue amando y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y lo mismo hace ese Padre bueno con nosotros también cuando hacemos las cosas como Caín. Nos sale a buscar como salió a buscar a Adán, donde le dice: ¿dónde estás, Adán? También aquí a Caín lo sale a buscar. Dios nunca nos va a dejar solos, nos va a seguir llamando. Él quiere que nosotros nos arrepintamos y nos pongamos en una buena relación con Él. ¿Dónde está tu hermano?
Le pregunta a nuestro padre a Caín, todavía no lo reprende, le da la oportunidad de arrepentirse y de confesar su pecado, y lo mismo hace con nosotros. Si lo hubiera hecho, si Caín, hermano, se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero en vez de esto, Caín le responde mal a Dios de una manera insolente. Y eso, hermano, es otro pecado y peor que los anteriores. Y le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y hermano, con ese interrogante de así como Caín le contestó a nuestro padre, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así nos puede decir, imagínate que nuestro padre nos está diciendo hoy, ¿dónde está tu hermano? A esa persona que tú y yo no hemos perdonado, que hemos ofendido, que hemos lastimado, que hemos herido. Hoy nuestro Padre nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? A esa persona que tú has ofendido. Y ojalá, hermano, tú y yo no le contestemos, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con estas interrogantes, al lado de María Santísima, a los pies de Jesús, a los pies de la Santísima Trinidad, meditando con los ojos de María Santísima las Escrituras, especialmente ahora el principio, que es el Génesis. Sigamos meditando la palabra con los ojos de María Santísima, rezando el rosario. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.